y bienvenidos de nuevo a El Rollo Criminal. Para la historia de crimen real de hoy veremos la historia de Auburn Calloway. Auburn nació en Washington, Distrito de Columbia, el 13 de diciembre de 1951. Él fue uno de los 4 hijos de Miriam y Earl Calloway. Auburn era un niño extremadamente inteligente y estudioso que siempre obtenía excelentes calificaciones en la escuela. Disfrutaba el karate y más tarde obtuvo el cinturón negro, pero fuera de eso pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando en lugar de socializar. Auburn asistió a la Universidad de Stanford y después de graduarse, se unió a la Marina de los Estados Unidos. A mediados de los años 80, cuando Auburn tenía poco más de 30 años, su madre Miriam falleció. Ella sufrió esquizofrenia y paranoia y estuvo hospitalizada muchos años. Tras la muerte de su madre, Auburn se distanció de su padre y hermanos, y a pesar de un intento de reconciliación en los años 90, su relación nunca se recuperó. Más o menos al mismo tiempo que la muerte de su madre, Auburn se casó y tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. A finales de los años 1980, Auburn consiguió un trabajo como ingeniero de vuelo en FedEx. También se ofreció como voluntario para organizaciones benéficas y trabajó en la comunidad local. En ese momento, un ingeniero de vuelo ganaba alrededor de $80,000 al año y Auburn estaba en camino de ser ascendido a copiloto y luego a capitán. Así su salario anual subiría a $150,000 o más. Quien lo veía pensaba que era exitoso y realizado, pero en 1990 su matrimonio terminó. La separación se manejó de manera amistosa y él trató de mantener una buena relación con sus hijos, además de seguir apoyando tanto a ellos como a su exesposa. Mientras continuaba su trabajo como ingeniero de vuelo con la esperanza de avanzar en su carrera, FedEx descubrió que había mentido en su currículum cuando fue contratado 6 años antes. Se reveló que él exageró bastante su experiencia de vuelo con la Marina de los Estados Unidos, y de saberse en ese momento no habría sido contratado por FedEx. Por esto se fijó una audiencia disciplinaria para el 8 de abril de 1994. Aunque Auburn pensaba que era víctima de una cacería de brujas, sabía que probablemente lo despedirían y su carrera como piloto acabaría. Incluso en el caso muy poco probable de que pudiera conseguir un trabajo con otra aerolínea, tendría que empezar de nuevo. Con la industria aérea en una gran recesión financiera, la posibilidad de que un piloto que había sido despedido de su trabajo anterior consiguiera un nuevo empleo era prácticamente nula. Así que Auburn ideó un plan. El 6 de abril de 1994, 2 días antes de la fecha de la audiencia, Auburn decidió poner en orden sus asuntos financieros. Actualizó su testamento, cerró sus cuentas bancarias y envió su dinero a su exesposa y a sus 2 hijos que ahora vivían en California. Como empleado de FedEx, su exesposa recibiría un pago de seguro de vida de $2.5 millones si él moría mientras aún estaba empleado. Auburn fue a trabajar, tenía un vuelo redondo de Memphis a San José, transportando equipo de cómputo. Este equipo terminaría en el enorme centro de clasificación de FedEx en el aeropuerto de Memphis. El complejo horario de los aviones de carga aseguraba que la mayoría llegara a tiempo para que FedEx cumpliera sus promesas de entrega al día siguiente. Sin embargo, en este día en particular, el vuelo de regreso se mantuvo en patrón de espera durante unos 10 minutos. Esto hizo que Auburn y sus 2 colegas completaran más de 8 horas de vuelo ese día. La Administración Federal de Aviación exigía que las tripulaciones que volaran más de 8 horas descansaran al menos 16 antes de volver a volar. Esto significaba que Auburn y sus colegas no serían elegibles para operar el viaje de regreso a San José al día siguiente. Auburn se negaba a registrar horarios exactos, argumentando que si solo variaban 1 o 2 minutos, podrían volar como estaba previsto. Sin embargo, el capitán, consciente de lo estrictas que eran estas regulaciones, insistió en que todos los horarios se registraran con precisión. Auburn quería estar en el mismo vuelo al día siguiente y buscaba cómo lograrlo. El 7 de abril de 1994 fue un día hermoso y despejado. Se contactó a 3 hombres para ver si podían trabajar, ya que Auburn y su equipo debían tomar el descanso obligatorio. El capitán David Sanders, expiloto naval de 49 años, tenía más de 20 años en FedEx. El primer oficial Jim Tucker, de 42 años, llevaba años volando en FedEx, y Andrew Peterson era el ingeniero de vuelo experimentado con 39 años.
Todos llegaron al trabajo en el Aeropuerto Internacional de Memphis para completar el vuelo de regreso a San José ese día. Andrew, ingeniero de vuelo, abordó primero el avión. Al llegar, vio que Auburn ya estaba a bordo. Como un beneficio de su empleo, FedEx permitía a los empleados viajar en aviones de carga sin costo alguno, así que esta no era una situación inusual. Auburn se presentó con Andrew y le dijo que iba a tomar un aventón a San José, donde haría una visita corta. El único equipaje que llevaba consigo era su estuche de guitarra. Andrew inició las revisiones previas al vuelo y notó que la grabadora de voz de la cabina estaba apagada. Reinició y siguió revisando. Poco después notó que la grabadora de voz de la cabina estaba apagada otra vez. Sin la grabadora de voz de cabina necesaria para registrar conversaciones en caso de accidente, el vuelo sería cancelado. Andrés decidió reiniciarla otra vez y si fallaba, llamaría a mantenimiento y detendría el vuelo. Luego, el capitán David Sanders y el primer oficial Jim Tucker llegaron. Se completaron las revisiones previas, la grabadora de voz funcionaba y el vuelo fue autorizado para despegar. Menos de 30 minutos después del despegue, cuando el avión se acercaba a una altitud de 19,000 pies, Auburn abrió su estuche de guitarra en su posición privada fuera de la cabina. Antes de los eventos del 11 de septiembre, los empleados normalmente no necesitaban que su equipaje fuera revisado antes de abordar una aeronave. Sabiendo eso, Auburn guardó varios martillos, una pistola de arpón y un cuchillo en su estuche de guitarra. Auburn quería que su familia recibiera el pago del seguro de vida antes de que lo despidieran, pero sabía que si se quitaba la vida, eso no sucedería. Auburn había planeado algo devastador. Planeó atacar a la tripulación con martillos, tomar el avión y estrellarlo contra la sede de FedEx en Memphis. Las heridas de la tripulación parecerían causadas por el accidente, y FedEx sería destruido en lo que parecería una tragedia accidental. Si la tripulación original hubiera volado ese día, Auburn estaría con solo 2 miembros más detrás de ellos en el asiento del ingeniero de vuelo. Sin embargo, había 3 hombres extra a bordo, y Auburn estaba fuera de la cabina. Aunque esto lo complicaba, con la audiencia al día siguiente, Auburn sabía que era su única oportunidad para ejecutar su plan. Mientras el avión ascendía, Auburn entró a la cabina y golpeó a Andrew en la cabeza con el martillo varias veces. Cuando Jim se volteó para ver qué estaba pasando, Auburn lo golpeó en el lado izquierdo de la cabeza con el martillo. Luego, Auburn se volvió hacia David y le dio un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Aunque recibieron fuertes golpes en la cabeza, Jim y Andrew seguían vivos. Auburn salió corriendo de la cabina para recuperar su arpón y controlar la situación. Cuando Auburn volvió, Andrew, aunque tenía el cráneo fracturado y problemas de visión y audición, logró agarrar la punta del arpón e intentó quitárselo a Auburn. Durante la pelea, Jim tuvo una idea. Puso la aeronave en una subida pronunciada, lo que hizo que Andrew, David y Auburn salieran disparados de la cabina. Andrew y David siguieron peleando con Auburn, aunque David seguía desorientado por el knockout. Además de la fractura de cráneo, Andrew tenía la arteria temporal seccionada y perdía mucha sangre. No pasó mucho tiempo antes de que Auburn, que no estaba herido, comenzara a dominar a los 2 hombres. Jim, ex instructor de vuelo de la Marina, sabía que no podía arriesgarse a que Auburn tomara el control sobre él, sus colegas y el avión. En el asalto inicial, el martillo fracturó el cráneo de Jim e incrustó fragmentos óseos en su cerebro. Aún pilotando el avión, Jim empezaba a perder sensibilidad y control sobre el lado derecho de su cuerpo. Aún así, Jim empezó a hacer maniobras acrobáticas complejas. Esto era para evitar que Auburn recuperara el control de la aeronave. Jim hizo rodar violentamente el avión de izquierda a derecha antes de girarlo casi al revés y finalmente poner la aeronave en un picado profundo. El Douglas Commercial 10 nunca me había volado tan rápido. El avión hacía un tonel a casi 400 millas por hora, superando su capacidad probada, con una sola función disponible y la aeronave volando a 100 millas por hora sobre su velocidad máxima segura. Increíblemente, Jim logró recuperar la aeronave de su picada y nivelarla aproximadamente 5,000 pies. Se comunicó con el centro de Memphis e informó sobre la situación. Aunque los secuestros de aviones eran más comunes en la década de los 90, un avión de carga secuestrado era prácticamente inaudito. La lucha por frenar a Auburn siguió. Con David y Andrew gravemente heridos, se estaba volviendo imposible para ellos controlar a Auburn. Necesitaban la ayuda de Jim.
Jim intentó activar el piloto automático, pero el avión se había vuelto tan inestable en ese momento que no funcionaba. No tuvo más opción que salir de la cabina y ayudar a intentar someter a Auburn. Nadie estaba controlando el avión. El controlador aéreo no lograba contactar el avión y el personal en tierra temía lo peor. Pensando que Auburn controlaba el avión, se quedaron esperando el accidente del vuelo. Mientras tanto, la pelea continuaba a bordo. Aunque los 3 hombres estaban heridos, lograron inmovilizar a Orban, permitiendo que David volviera a la cabina y preparara el aterrizaje. El avión excedía el peso máximo de aterrizaje y debía liberar combustible. Los instrumentos para liberar el combustible estaban al otro lado de la cabina y, por sus graves heridas y el riesgo de que Orban se liberara, decidió intentar aterrizar la aeronave así. Cuando el avión se acercó a la pista, estaba demasiado alto, demasiado pesado y viajaba demasiado rápido para aterrizar de manera segura. Para desviar hacia una pista más larga que estaba perpendicular a su aproximación, la aeronave tuvo que girar peligrosamente rápido. David extendió al mismo tiempo el tren de aterrizaje, frenos de velocidad y alerones para reducir rápidamente la velocidad de la aeronave. Contra todo pronóstico, David realizó un aterrizaje de emergencia exitoso, deteniendo el avión de manera segura a solo metros del final de la pista en el Aeropuerto Internacional de Memphis. El equipo Special Weapons and Tactics y los servicios de emergencia corrieron hacia el avión. La escena era impactante, con sangre en todos lados. Andrés y Jaime intentaban contener a Auburn, mientras David, en shock, permanecía en la cabina. Auburn fue el video arrestado y David, Jim y Andrés llevados al Centro Médico Regional de Memphis. Andrés sufrió fracturas de cráneo y una arteria temporal cortada. Había perdido tanta sangre que casi moría. David sufrió profundas heridas en la cabeza, una mandíbula dislocada, daño en su brazo derecho y tuvieron que coserle la oreja derecha de nuevo en su lugar. Jim tenía fracturas en el cráneo y quedó parcialmente ciego de un ojo. Los problemas de control motor en su brazo y pierna derechos llevaron a varias cirugías y años de rehabilitación física y cognitiva. Sin embargo, su recuperación fue mucho más exitosa de lo que nadie pudo prever tras el ataque. Posteriormente, la Asociación de Pilotos de Aerolíneas otorgó a David, Jim y Andrew una medalla de oro por heroísmo, el mayor honor que un piloto puede recibir. Por sus lesiones, ningún miembro de la tripulación pudo volver a volar comercialmente. Auburn se declaró temporalmente insano ante los cargos, pero no tuvo éxito y el 11 de agosto de 1995 fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Hubo casi $1 millón en daños al avión Douglas Commercial. Sin embargo, esto fue reparado y el avión ha continuado en servicio para FedEx. En enero de 2017, Orban escribió a Barack Obama solicitando un indulto, argumentando que debió ser declarado culpable por locura y recibir tratamiento médico adecuado. Indicó que él recibió las heridas más graves ese día. La respuesta nunca se ha publicado. Sigue en una prisión federal hasta hoy. Eso concluye la historia del vuelo 705 de FedEx desde el Aeropuerto Internacional de Memphis hasta el Aeropuerto Internacional de San José en California. Para aquellos de ustedes que estén más interesados en los detalles del avión, era un McDonnell Douglas Commercial 1030F. El nombre de la aeronave era Juan Pedro Jr., matrícula noviembre 306 Foxtrot. Eco. Como siempre, cualquier comentario abajo será recibido y apreciado con gratitud. Mi buen amigo, el maestro Jeep Hightower, me ha pedido que envíe un saludo al equipo de Walgreens Westside en Birmingham, Alabama. Hola a ustedes, chicos. Hay otras farmacias disponibles, normalmente en la esquina opuesta de una intersección, pero hola Walgreens, gracias una vez más por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós. Una disculpa a Lori Ellis por no usar garaje hoy, sé que le gusta. Si tienen historias de aviación, compártanlas. Gracias, amigos. Adiós.